salir edificados en nuestras vidas espirituales. Libro del profeta Oseas. Libro del profeta Oseas, el capítulo número 10 y su verso número 12. Libro del profeta Oseas, el capítulo número 10 y su verso número 12. Cuando usted lo tenga, puede decir un fuerte amén en esta preciosa hora de la tarde, en señal de que usted ya tiene la lectura de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Libro del profeta Oseas, Antiguo Testamento, capítulo número 10, verso número 12. Amén. Después del libro de Daniel sigue Oseas, Nahum, Habacuc y sucesivamente. Amén. Libro del profeta Oseas es uno de los libros de los profetas que se conocen como menores, a pesar de que el libro de Oseas cuenta con 14 capítulos y pareciera ser grande. Se le conoce como profetas menores, y no porque hayan escrito poco, sino porque en el caso de ellos, la narración que se expresa de ellos no abarca mucho, es decir, no porque hayan sido menores de categoría, sino menores en cuanto a la escritura. Por eso se les conoce como profeta menor, no que hayan tenido un rango menor en cuanto a la autoridad que Dios les había dado en su momento, sino a eso, por esa razón se les conoce como profetas menores. Libro de Oseas, el capítulo número 10 y su verso número 12, y lo vamos a leer todos juntos, un único verso en esta tarde, y de aquí se desprende el mensaje de la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Libro del profeta Oseas, capítulo 10, verso 12. Leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Leamos: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Oremos. Padre, en esta preciosa hora de la tarde nos acercamos delante de tu presencia, mi amado Dios. En este momento nos aprestamos juntamente con tu pueblo a escuchar, Padre, la gloria al mensaje de tu palabra. Mi vida, mi Dios, ha sido la elegida en esta tarde para poder compartir estos versos de la palabra de Dios. Y mi hermano, el canal para recibirla. Ambos estamos en tus manos, ambos dependemos de ti, mi Dios eterno, y queremos que en esta tarde tú quites de nosotros todo estorbo, de mi parte, Dios eterno, toda palabra humana, todo conocimiento terrenal, y que sea tu Espíritu Santo el que influya y el que, Padre, la gloria esté conmigo para poder compartir esta bendita palabra en esta hermosa hora de la tarde, mi amado Dios. Declaro que tu palabra es la mejor semilla, que Dios eterno, en nuestro corazón el mejor terreno, y que tu palabra, Padre, la gloria, ha de dar fruto al 30, al 60, al 90%, Padre, al 100 por uno en nuestras vidas, mi Dios Todopoderoso. Que nuestra mente, que nuestro corazón se conecten en este momento con lo que tú quieras disertar para nuestra vida, que tú nos dirijas en todo momento, que quites todo estorbo que pudiese existir en esta hora, todo, Padre, cansancio, agotamiento físico, el calor que esta tarde nos acompaña, Padre, que no sea excusa, y que podamos en esta hora juntos escuchar el consejo de tu palabra, mi Dios eterno, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. En esta tarde, Padre, la gloria, la mesa está servida, Padre, la gloria. Estamos listos entonces para disfrutar de esta porción de tu palabra, de este manjar que venga a deleitar nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cómo buscar al Señor? Yo creo que una de las preguntas que nos hemos hecho a lo largo de nuestra vida en algún determinado momento es precisamente cómo buscar al Señor. Si yo le tengo que preguntar a usted esta tarde cómo busca usted al Señor, usted me dirá: hermano Héctor, pero usted me va a enseñar a mí esta tarde a buscar del Señor. No pretendo decirle los pasos para buscar la presencia de Dios. Pretendo, a través de la palabra de Dios, hacer énfasis en lo que Dios desea para nuestras vidas. ¿Qué es buscar del Señor?
Pues yo creo que no está más por decir que buscar la presencia de Dios debería ser lo primero en nuestras vidas. Debería ser con lo cual nosotros debiese ser nuestro último pensamiento en la noche y nuestro primer pensamiento al despertar en la mañana. Es decir, trazarnos una meta espiritualmente hablando. Y es que cuando se trata de buscar la presencia de Dios, siempre van a haber obstáculos en nuestra vida, siempre van a haber flaquezas y siempre van a haber excusas de las cuales nos van a alejar de la presencia del Señor. El apóstol Pablo decía: tengo un problema, y mi problema es que la carne y el espíritu no se llevan, y es una lucha constante. Es decir, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que debería no hacer, eso termino haciendo. Pobre de mí, que en este cuerpo que está dentro yo quisiera buscar más de Dios, pero siempre hay obstáculos. El apóstol Pablo no se estaba justificando en decir: bueno, entonces lo que salga para Dios. Lo que el apóstol Pablo, al escribir esos versos, estaba diciendo es que la lucha por buscar a Dios va a ser más difícil, y va a ser cada día más difícil alcanzar un nivel de espiritualidad. Nuestra vida espiritual, yo quisiera decirle que en el momento en que nosotros aceptamos a Dios, empezamos en el punto cero. Y luego, conforme vamos avanzando, vamos creciendo un 1, un 2, un 3, un 4, y cuando sentimos, estamos en un 10% en la cima. Y es cuando nosotros decimos que estamos en el primer amor. Y que cuando estamos en este punto, todas las cosas parecieran ser buenas para nosotros. Nos gusta servir al Señor, nos gusta interactuar en la iglesia, nos gusta participar de las actividades, traer nuestros diezmos. Pero llega un momento en que cuando estamos en lo más alto, ¿sabe qué es lo que sucede? Empieza el descenso. Y cuando empieza el descenso es cuando nuestra vida espiritual viene en picada. Y pareciera ser que ese es el detonante. Ya sí hemos crecido desde escuela dominical hasta acá, creyendo de que nuestra vida va en aumento, llega a un punto y luego va disminuyendo. Pero sabe, nuestra vida cristiana, aunque no deja de tener sentido, es que de repente vamos en un ascenso, viene una prueba, nos baja, volvemos a subir, vuelve a haber una picada y de repente tenemos un alto pico y nos mantenemos en alto. La tendencia tendría que ser que deberíamos de mantenernos arriba, pero eso es casi imposible. No porque no se pueda, sino porque en nuestra propia naturaleza el Señor dice: pobre de mí, ay de este cuerpo, yo quisiera mantenerme, pero no puedo. Es decir, no pretendemos justificar nuestra falta de búsqueda de Dios, pero sí le puedo decir que es natural en nuestra vida cristiana. Y como cristianos pasamos algún tiempo buscando de la presencia del Señor, tratándonos de meter en la misma, y realmente muy pocos logramos tener éxito, estar en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Y sabe, el problema se dificulta cuando nuestra mirada toma un giro y de repente dejamos de ver al Maestro y empezamos a ver las cosas que parecieran no ser importantes, pero terminan teniendo un papel importante para nosotros, y termina siendo el materialismo. Cuando nosotros fijamos nuestra mirada en las cosas materiales, la cosa se complica, porque nos empieza a gustar y terminamos envolviéndonos en esto. Les pongo un ejemplo. Trate usted por una semana de dejar la televisión, cero televisión por completo una semana, y se va a dar cuenta cómo su pensamiento va a variar. Y aunque usted diga: ¿será que se va a notar? Se nota. Su manera de pensar, su manera de ver las cosas va a variar. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos conectan con la imagen que nuestros ojos ven. Y si la televisión termina teniendo un papel determinante, nos va a absorber y terminamos teniendo en la mente precisamente eso. La química y la física tienen una palabra que se llama osmosis. Y la osmosis dice que es una célula que divide dos líquidos, un líquido de un lado y un líquido del otro.
Y la célula, que es la ósmosis, resulta que un líquido del que está de este lado termina teniendo más, y el líquido que está de este lado termina teniendo menos. Y la célula que está en medio lo que hace es equilibrar el líquido que hay del lado derecho con el lado izquierdo, a manera que queden a un mismo nivel. Es decir, que la función de la célula es que el líquido de este lado termine siendo el mismo nivel de esto. Y así como esa célula ósmosis, así debería ser nuestra vida cristiana. Es decir, que debería de tener un mismo balance. Nuestra vida material con nuestra vida espiritual debería de ir alineada. Y sabe, traduciéndolo a nuestra vida espiritual, termina siendo el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo trabaja en nosotros de tal manera de que no sabemos qué pedirle, pero Él intercede por nosotros. Es decir, Pablo lo decía de esta manera: es necesario que yo mengue y que Cristo crezca en mí. Es necesario que yo ceda mis deseos y que sea Dios el que tome posesión de los míos. En otras palabras, el apóstol Pablo lo que él decía: necesito tener la mente de Cristo. Al saber que yo tengo la mente de Cristo, trato de pensar en las cosas del reino. Trato de que haya oración en mi vida, que haya meditación de la palabra de Dios, que las verdades de Dios se cumplan en mi vida. Es decir, debemos de profundizar en las cosas de Cristo. Y de eso se trata. Buscar de Dios no es estar todos los días en el servicio, no es faltar a ningún estudio, sino es aprender a recibir lo que Dios quiere para hablar a mi vida. Una vez que yo descubra esto, entonces estoy listo para poder aprender y poder crecer juntamente con el Señor. Pero ¿cómo buscar del Señor? Y aquí es donde se desprende nuestro mensaje de esta tarde. Libro de Oseas, el capítulo 10 y el verso 12, que en esta tarde acabamos de leer. Y hay algo interesante en todo esto, porque vea cómo inicia el verso número 12 de ese capítulo número 10, y termina diciendo el verso 12: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe, que dice, justicia. En otras palabras, los capítulos 9 y 10 del profeta Oseas nos relatan un camino interesante. Yo quisiera decirle que el pueblo de Israel ahí estaba sufriendo, pero sabe, el pueblo de Israel estaba pasando por su mejor momento. Vea conmigo el capítulo 10, pero el verso 1. Vea lo que dice la eterna palabra de Dios. Verso 1 del capítulo 10. Israel es una frondosa viña que da, que dice, abundante fruto para sí mismo. Es decir, Israel no tenía problema de no estar dando fruto, sino que había abundancia de fruto. Es decir, Israel estaba pasando por uno de sus mejores momentos, hablando de riqueza y abundancia. Es decir, había una prosperidad para el pueblo de Israel. Es decir, que el problema no se trataba de escasez, el problema iba más allá. Y ese mismo verso del capítulo 1 del verso 1 del capítulo 10 termina diciendo: Israel era una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Es decir, en una entrevista que le hacían a uno de los personajes que ha enriquecido o que se le considera rico, es que estas personas dicen que el problema de ellos no es que padezcan necesidad física, es decir, ellos lo tienen todo. Hablando materialmente, una buena cuenta bancaria, bienes materiales de lujo. Es decir, cualquiera de nosotros podría decir tienen una vida de estatus social increíble y lo tienen todo. El problema no pasa por no tener una abundancia de riquezas. El problema es administrar esa abundancia.
El problema del rico no es que tenga mucho, sino lo que tiene lo termina absorbiendo y metiéndolo en una isla en la cual él no puede salir y se encuentra encerrado. El Señor Jesús lo explicó de esta manera y les contó una parábola, y él decía la parábola del rico, y él le dice que se dedicó toda su vida a llenar sus graneros, y el Señor le dice: necio, hoy vienen por ti. Es decir, que el rico en ese momento no era el problema de ser rico, sino el problema de que la administración de sus graneros lo habían alejado de la presencia de Dios. Y lo mismo le estaba pasando al pueblo de Israel. La abundancia en espíritu, la abundancia física, la abundancia de su fruto multiplicó también los problemas. Y dice que hubo algo que nosotros sabemos muy bien, una palabra, y que en algún momento, tal vez no la hemos dicho, pero hemos actuado, y es la autosuficiencia. La autosuficiencia es: Dios, no te necesito, puedo yo hacerlo solo de mi parte. Israel le dijo eso al Señor: no te necesitamos, Dios, podemos nosotros hacerlo solo. Y dice que se multiplicaron los altares, dice que aumentaron los ídolos, y con ello se dividió el amor de Dios. Oseas capítulo 6, verso 6. Yo creo que todos en algún momento hemos leído ese pasaje. No sé si se lo sabe de memoria. Acompáñeme. Solo tenemos que retroceder unos capítulos, 4 para ser exactos, y nos vamos a ubicar en el capítulo 6. Y ayúdeme a leer el verso 6 del capítulo 6 de Oseas. ¿Lo tiene? Oseas 6:6, ¿qué dice? Porque misericordia quiero, y no, ¿qué dice? Sacrificio y conocimiento de Dios, más que holocaustos. Una vez más, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios, más que holocausto. Es decir, ¿qué era lo que Dios le estaba pidiendo al pueblo de Israel? Misericordia, y no sacrificios ni holocaustos, sino misericordia de Dios y conocimiento. En el original, ¿usted sabe lo que es misericordia? La misericordia, hablando de Dios, es el amor que Él tiene para con nosotros, ¿sí? Es el amor y es la compasión. Y misericordia viene de la palabra hebrea que se pronuncia hasad, y quiere decir amor. Y la palabra hasad se divide en dos partes. Uno, el amor de Dios para mí, ¿sí? Y el amor que yo tengo para mi prójimo. Es decir, el amor de Dios para mi vida y el amor que yo puedo darle a mi prójimo. Y ahí se desprende. ¿Cómo se resumen los dos mandamientos? El Señor dice, el principal: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El hasad, es decir, el amor mío hacia mi prójimo y el amor que Dios tiene, la misericordia hacia mi vida y la que yo tengo hacia Él. Es decir, el Señor, en otras palabras, estaba diciendo aquí en el capítulo 6, verso 6, que el amor de Él es el amor de Dios, es lo que Él desea para nuestras vidas. No sacrificio y no tampoco holocausto. En otra versión de la palabra de Dios, lo que pido de ustedes es amor. Era lo que estaba diciendo el Señor. Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificio, conocimiento de Dios y no holocausto. En otras palabras, lo que Dios pide de mí para buscar de su presencia es amor hacia Él. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Y si regresamos al capítulo 10 y el verso número 12 que acabamos de leer, nos vamos a encontrar nosotros que el Señor pide algunas cosas que nosotros tenemos que sembrar y realizar para nuestra vida. Y en el verso 12 dice, del capítulo 10 de Oseas, avancemos nuevamente al capítulo 10, ahora verso 12, y dice: sembrad para vosotros en justicia, segar para vosotros, ¿qué dice? En misericordia.
Es decir, ¿sabe qué es lo que estaba diciendo el Señor aquí en este capítulo 10 y en este verso número 12, según la versión nueva, la versión internacional? Siembren ustedes en justicia, dice el Señor, cosechen el fruto del amor. Es decir, Dios desea que conecte mi espíritu, y el amor de Él debe de existir de mi parte hacia Él. Es decir, no que yo le haya amado a Él, sino que Él me amó primero a mí, y por eso yo debo de rendirle amor. Acompáñenme 2 citas más y ahí nos detenemos y regresamos a entrar a desgranar este verso número 12 de este capítulo 10 de Oseas. Pero me interesa que usted tenga presente esta parte de la palabra de Dios. Mateo, póngale un dedito ahí, no voy a perder la cita de Oseas, y vámonos a Mateo. Ahora nos vamos a ubicar en el capítulo número 9 y en el verso número 13. Mateo, capítulo número 9, pero ahora el verso número 13. Amén. Mateo, capítulo número 9, verso número 13. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, verso 13. Y dice: y pues, y aprended lo que significa que misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar, ¿qué dice?, al justo, sino a quienes, a pecadores. En otras palabras, mejor vayan y traten de averiguar lo que Dios quiso decir con estas palabras. Primero, que sean compasivos con la gente y que no traigan ofrendas, sino que inviten a los pecadores a que sean mis discípulos. Misericordia quiero. ¿Qué es misericordia en el original? La palabra hasad, amor, ¿no? En otras palabras, Dios está diciendo: yo lo que demando de ustedes es amor. ¿Recuerdan a la iglesia de la Laodicea en el Apocalipsis, una de las 7 iglesias? Esa iglesia crecía en conocimiento, en obras. Dice que la membresía era la más grande y asistían todos puntualmente a la iglesia y estaban activos todos. El problema de esa iglesia no es que no tuviera económicamente, que no fuera una iglesia pudiente y que no fuera reconocida. El problema de esa iglesia era uno solo, y es que habían perdido el primer amor. Habían perdido el primer amor. Es decir, cuando perdemos el primer amor, significa que algo no está bien con nosotros. Vea este ejemplo, rápido, no es parte del mensaje, pero ejemplifica muy bien esta parte. Cuando el Señor Jesucristo a nosotros nos abre la puerta de su corazón para que nosotros entremos en Él, se conoce como la salvación, y aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. Cuando usted acepta a Jesucristo en el corazón, usted empieza a caminar con Él. En ese momento somos cristianos y empezamos a transitar en el camino del Señor. Esto mismo le pasó al apóstol Judas. Dice que el discípulo Judas empezó a caminar con el Señor y él aceptó al Señor caminar. Cuando Jesús empezó a llamar a uno por uno, le dijo: apacienta, renuncia, ve uno por uno hasta completar los 12. Judas estaba ahí. ¿Cuál fue el problema de Judas? No que no tuviera servicio, era uno de los más activos. No que no tuviera ganas de hacer el servicio a Dios. Dice que cuando tuvo que salir a predicar de 2 en 2, Judas iba ahí. Cuando estaban en la multiplicación de los panes, ¿quién creen ustedes que estaba recogiendo las migajas que habían sobrado? Judas. Cuando la mujer aquella sirofenisa estaba a punto de convalecer, ¿saben ustedes quién estaba apoyando ahí? Era Judas. Cuando llegó el momento de tener que rendir cuentas con nuestro Señor Jesucristo y caminar de una aldea a la otra, Judas estaba con Jesús llevando las cosas necesarias. Es decir, Judas no parecía de tener que motivarlo, él se motivaba solo. El problema de Judas fue uno solo, que nunca tuvo amor para Dios, sino que amó todo lo que estaba a su alrededor. ¿Podemos nosotros amar lo que está a nuestro alrededor y no amar a Dios? Sí se puede. Judas es un claro ejemplo de tener una motivación equivocada al servicio de Dios. Israel, capítulo 10, verso 1 de Oseas, dice que estaba
abundante, tenía frutos por doquiera. El problema no era que no estaban trabajando, no era que no estaban sembrando, era que las motivaciones estaban siendo erradas. Y que el Señor dice: aprenda, según lo que acabo de leer, Mateo capítulo 9, verso 30, y pues ya aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Hay un verso muy parecido al que acabamos de leer, y está precisamente, no estamos tan lejos para que usted me pueda acompañar, ahí siempre en Mateo, pero ahora el capítulo 12 y el verso 7. Si usted todavía está en Mateo, acompáñeme a ver el último verso y luego regresamos a Oseas. Mateo capítulo 12, verso 7. ¿Lo tiene? Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, ¿qué dice? No condenaríais a los inocentes. En otras palabras, no quiero que me sacrifiquen, no quiero que hagan holocausto, yo quiero que ayuden a los demás, yo quiero que tengan un amor hacia mí. Es lo que el Señor está diciendo acá. Si supiésemos qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Y aquí algo extraordinario, mi querido hermano. Dios le estaba haciendo una pregunta y la está haciendo en general. Y habían, ¿saben? No habían incrédulos ahí. Eran los que se llamaban discípulos del Señor. Era el maestro con sus discípulos. No habían personas que no conocían. Y el Señor les estaba diciendo: si tan solo ustedes supieran lo que es misericordia quiero y no sacrificio, no estarían haciendo esto. Porque el Señor le estaba diciendo a ellos, si ellos estaban caminando con Él. ¿Sabe por qué? No habían aprendido lo que era estar con el Señor, llamar al Señor. Una cosa es caminar con el dueño de la viña, y otra es trabajar con el dueño de la viña, y otra es amar al dueño de la viña. Es decir, las tres se necesitan, sí, pero la más importante es amar. Dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero la más importante de las tres es el amor. No hay para dónde. Amar al Señor Jesucristo debiese de ser lo más importante para nosotros. Y ahora sí, regresando ahí a donde iniciamos, a Oseas capítulo 10 y el verso número 12, nos vamos a encontrar con algo extraordinario en estos versos de la palabra de Dios. Y dentro de una escena como esta, que Israel se sentía autosuficiente, Dios termina diciendo algo interesante, y es algo que el Señor sopesa en nuestras vidas y en nuestros corazones. El mensaje de Dios nunca va a ser un mensaje para condenar. Es decir, a Dios no le interesa que nosotros salgamos por la puerta sintiéndonos culpables, sino lo que Dios desea es que nosotros llevemos un mensaje de conciencia y de esperanza a nuestra vida. Es decir, a Dios le interesa que usted y yo estemos reconciliados con Él. ¿Qué es estar reconciliados con Dios? Es decir, Dios, yo me equivoqué, pero en esta hora me arrepiento y trato de enmendar mis errores. Y vea lo interesante del verso 12 de ese capítulo 10 de Oseas, y dice: sembrad para vosotros en justicia. Dios utiliza una analogía, y es la analogía de la agricultura. ¿Y por qué Dios utiliza la agricultura para darnos este ejemplo? No utiliza esta analogía por quererla utilizar, sino era una de las cosas más esenciales que había en el pueblo de Israel, y tenían un conocimiento de lo que era precisamente el servir al Señor. Y vean el capítulo 12: sembrad para vosotros en justicia. En otras palabras, si nosotros sembramos en justicia, si sembramos en misericordia, si hacemos la voluntad de Dios y crecemos en su amor y somos fieles a sus promesas, dice que la voluntad de Dios, según Romanos capítulo 12, verso 1, es agradable, es buena y es perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, la vida
que Dios utiliza acá como ejemplo, que es la vida de una persona que se dedica a la siembra, que es agrícola, dice que lo que yo siembro, eso voy a cosechar. Y eso no va a cambiar y no va a variar. Es decir, lo que yo siembro, cosecho. Y el Señor no quería que lo tuviéramos tan claros, porque el Señor dice: no voy a sembrar higos y voy a cosechar trigo. No voy a sembrar manzanas y a cosechar peras. Es decir, el Señor dice: si tú siembras en mi obra, seguro vas a recompensar y vas a obtener tu recompensa en su debido momento. Y la idea de sembrar acá es voluntaria. Vean el verbo que está utilizando acá el escritor, que es Oseas, el verso número 12: sembrad para vosotros. Es decir, es un verbo de sembrar, ¿sí?, que está conjugado de una manera en la cual me invita voluntariamente a esforzarme y a ser responsable. Es decir, no me obliga, pero sí me invita. Sembrar. Es decir, si tú quieres cosechar, ¿qué tengo que hacer? Es sembrar, no hay para dónde. Pero el Señor no es que yo voy a sembrar a mi suerte, voy a ver qué sale, a ver qué sucede. Yo no sé si en alguna oportunidad usted ha tenido, valga la redundancia, la oportunidad de comprar un número para un sorteo. Pero cuando uno compra un número, un billete o lo que usted quiera para un sorteo, usted está diciendo: bueno, voy a comprarlo y a ver qué pasa. Por un momento usted duda, puede ser que me gane el premio, como también puede ser que no. Usted está sembrando por sembrar a la suerte. Es decir, ¿va a cosechar usted ese billete que sembró? Muy probablemente no, porque usted está sembrando a su suerte. Es decir, no hay un objetivo. Cuando usted siembra con un objetivo y el objetivo es cosechar, no hay para dónde. Lo que usted va a sembrar, eso precisamente va a cosechar. Es decir, la siembra es una decisión. Hoy usted tomó una decisión de estar acá. Usted hoy está sembrando. ¿Qué está sembrando hoy? Está sembrando misericordia. ¿Misericordia para quién? Para usted, para su vida, para el día en que Cristo venga. Y Él va a decir: este es mi hijo, vamos a sopesar su vida y vamos a ver su cronograma de actividades. Y usted hoy dejó de hacer algunas actividades que muy bien le pudieron quitarle la bendición de poder estar esta tarde acá. Usted está sembrando con un objetivo. Sí, es el objetivo de cosechar allá arriba. ¿Me explico? Y el Señor dice: tienen que tener ustedes una relación con Jesús. Es decir, un objetivo claro. Yo siembro esta tarde. ¿Y qué está sembrando? Bueno, su presencia. ¿Y qué obtiene con esa presencia? Llenarse su vida espiritual. Esta tarde usted no puede salir igual como entró, espiritualmente hablando. Es decir: Señor, esta tarde yo vine a buscarte, a alabarte, y tengo que lograrlo. Yo estoy sembrando. Y al sembrar, usted cosecha lo que la Biblia lo expresa como justicia. ¿Y qué es la justicia? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa ser justo. Justicia es ser justo en todos nuestros caminos, impartir justicia. En otras palabras, es decir, justicia es ser cabal. Y si alguien sabe ser cabal, ¿saben quién es? Es el Señor Jesucristo. Es decir, si mi hermana Juana hoy está sembrando un servicio para Dios, Dios a la vuelta de la esquina le tiene preparado una recompensa. Eso se llama la justicia de Dios. Y aunque la hermana Juana mañana le falla al Señor, y aunque ella mañana se comporte indiferente con Dios, Dios le ha de dar la recompensa de lo que Él hizo. Eso es justicia. Y Oseas dice: sembrar en justicia. Es decir, mi querido hermano, no podemos seguir viniendo solo por venir a la iglesia, por cumplir. No podemos seguir sirviendo a Dios por querer servir. Debe de haber un objetivo en nuestra vida que nos haga crecer para poder sembrar y cosechar con justicia. El Señor dice: sembrar en justicia. Nosotros tenemos que gozar de la presencia de nuestro Dios. Si uno la siembra con la justicia, voy a obtener una unión que me va a hacer de parte de Dios y de mí y de la Biblia crecer. ¿Crecer en qué? En mi vida espiritual, de tal manera que yo logre tener una mejor relación con nuestro Señor Jesucristo.
Ahora bien, hay algo interesante en todo esto, y es de que el verso 12 de este capítulo 10 de Oseas: sembrad para vosotros en justicia. Y vea esto interesante: segad para vosotros en misericordia. Es decir, ¿cómo voy a cosechar yo? Voy a cosechar en amor. Es disfrutar de una relación con nuestro Dios. En el original, en el griego, la relación con Dios se llama koinonía. ¿Y sabe qué es la koinonía? Es lo que el salmista dijo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa es la koinonía de Dios. Es decir, no solamente es servir por servir. En Hechos capítulo 1 y de los versos que siguen adelante, del capítulo 1 del 1 al 8, usted va a encontrar el nacimiento de la iglesia, el Pentecostés que se menciona ahí. ¿Y sabe cómo servían los hermanos? Dicen que unánimes, en un mismo espíritu, todos servían a una. Es decir, había una coinonía, la paz de Dios estaba en ellos, y ellos estaban inspirados ¿en qué? En la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Estaban cosechando el amor de Dios. Es decir, siembro para justicia, cosecho en misericordia para hacer en mí. Y una palabra interesante acá, es decir, la misericordia de Dios está en mi vida, y por lo tanto yo trato de mantener esa relación con nuestro Señor Jesucristo. Primero, siembro en justicia, cosecho en misericordia. Y aquí viene lo tercero, siempre de ese capítulo 10 y ese verso 12 de Oseas: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho. La palabra barbecho, aunque pareciera ser así, que viniera de barba, pero no tiene que ver nada con la barba. Barbecho, para los que son agrícolas o los que tienen conocimientos de la rama de la agricultura, es una especie de zanja que se hace para que el agua les llegue a la planta. Es decir, en el original la palabra barbecho era decir que la tierra tenía que reposar por 2 años para que esa tierra volviera a ser fértil, ¿sí? O sea, es necesario, hay una palabra que Dios quiso establecer en el pueblo de Israel, y se llama el reposo del Señor. ¿Ha escuchado usted el reposo del Señor? ¿Qué es el reposo del Señor? No es no trabajar para el Señor. El reposo del Señor es dejar que Él opere en mi vida y Él trabaje en mí. Es decir, llega un momento en el cual Dios espera que yo le abra mi corazón de tal manera que Él empiece a trabajar. Es como la analogía del buen alfarero. Recuerda, el alfarero y la arcilla. El alfarero necesita que la arcilla llegue en un punto para empezarla a moldear y hacer que esa pieza de la alfarería quede bien y terminada en su punto. Y así el Señor espera hacer perpecho para vosotros. Es decir, Él espera un momento en el cual Dios desea un reposo en nuestra vida, pero Él desea que le dejemos trabajar a Él. ¿Qué es dejar trabajar al Señor? Es decirle: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Si algo cuesta en esta vida, es hacer la voluntad perfecta de Dios. Y aunque Romano lo expresa, que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta y es buena, es una de las cosas más difíciles que al ser humano le cuesta cumplir hoy por hoy. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo anhela cosas materiales, y lo espiritual con Dios, con las cosas de Dios, chocan con la carne, y eso hace que el reposo de Dios no pueda dejar florecer nuestra vida espiritual. Hacer berbecho para nosotros, es decir, que este año 2018 nosotros podamos permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, abrir, hacerle, es decir: Señor, me rindo, vengo a tu presencia, trabaja en mí, lo que tú quieras, estoy dispuesto a hacer lo que tú me mandes. Cuando el Señor Jesús se para en la parte más alta de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, y empieza a ver a su alrededor y se empieza a dar cuenta de la necesidad de la gente, el Señor Jesucristo se pone triste. ¿Y sabe por qué se puso triste? Porque Él empezó a observar la necesidad que había en aquellas personas, y no era otra más que la misma que hoy hay en nuestros corazones: la necesidad de tener a Jesús en el corazón, la necesidad de servirle, de creer que Él existe. Y dice que el Señor dijo estas palabras: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que dice,
que envíe obreros a su mies. Es decir, el reposo del Señor, el Señor quería trabajar en aquellas personas. 3 años trabajó el Señor con ellos. Y después de eso, el Señor, de que los discípulos hayan hecho berbecho en su vida, empezaron a trabajar. Con eso termino la parte final del verso 12 de ese capítulo 10. Primero, debemos de sembrar en justicia. Segundo, debemos de cosechar en misericordia. Tercero, debemos de hacer berbecho para nuestra vida, dejar que el Espíritu Santo, el reposo de Dios, trabaje en nuestra vida. Tercero, porque es el tiempo ¿de qué? De buscar a Jehová. Y de aquí se desprende el título de nuestro mensaje: la búsqueda de Dios. ¿Cómo busco yo de la presencia de Dios? Dios les dijo a los hermanos de Israel en su momento: es tiempo de buscar a Jehová. Porque es tiempo de buscar a Jehová. La realidad sigue siendo la misma. Una necesidad tremenda de tener al Señor en nuestras vidas. Hace unos domingos atrás escuchábamos más o menos de cuánto cristianos había, hablando de nuestra nación en Guatemala y cómo ha crecido el cristianismo. Lamentablemente, aunque el cristianismo haya crecido, ¿saben qué es lo triste? Que la violencia sigue creciendo a la par, y debería ser totalmente lo contrario: entre más cristianos, menos violencia. ¿Por qué la contrariedad de que entre más cristianos la violencia sigue aumentando y aumentando? El problema es este: es momento de buscar, porque es el tiempo de buscar a Jehová. ¿En qué tiempo estamos? Estamos en este tiempo de la gracia, en el tiempo de buscar al Señor. ¿Qué tiempo es? Es el tiempo de buscar al Señor. La palabra tiempo se deriva del original cromos. Cuando usted ha escuchado la palabra cronómetro o cronología, es la historia de la tierra desde su nacimiento hasta que llegue el fin. Ese es la cronología, es el cromos, es decir, un tiempo indefinido. Hay un inicio, pero no sabemos cuándo va a terminar. Esa es la definición que se le da a tiempo, y de ahí viene lo que es el cronómetro, el reloj, para medir ese tiempo. Pero hay otra palabra que se desprende de tiempo, y es kairos. En el Nuevo Testamento, kairos es un tiempo oportuno. Es decir, el Señor ha fijado un tiempo. Desde que envió a su Hijo a la cruz del Calvario, ¿sí?, a morir por nuestros pecados, que Él resucitó, ascendió y volvió a irse, y esperamos esa segunda venida para con nosotros hasta que Él venga. Estamos en el kairos de Dios, es decir, un tiempo que está establecido desde el inicio de Jesucristo hasta la segunda venida de que Él venga. Va a venir por nosotros, ¿sabe? Ese es el tiempo que Dios ha establecido. Lo malo es que nosotros no sabemos cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo, y por eso el Señor imperiosamente le decía: velad y orad para no entrar en tentación. Velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces el Señor les dijo: es tiempo de buscar a Jehová. En otras palabras, el Señor les estaba diciendo: no hay para dónde. El termómetro de Dios, el cronómetro de Dios. ¿Ha visto usted los relojes de arena? Cómo medían el tiempo con los relojes de arena. Es decir, en la parte de arriba hay una medida de arena que está pasando por una rigidura finita y va cayendo hasta abajo. Cuando la arena aquí va terminando y llena acá y se acaba acá y se llena abajo, se ha acabado. Es decir, el reloj de Dios es algo así. Está a punto de acabarse. Nosotros no lo sabemos el tiempo exacto. Lo que sí es que la venida del Señor está más cerca de lo que nosotros hemos creído y esperamos. El Señor nos recuerda que es tiempo de buscar de su presencia. Y vean con esto la parte final del verso 12: hasta que venga y os enseñe justicia. Hasta que venga y enseñe justicia. Lo cuarto es que Dios me está invitando a que lo busque. ¿Hasta cuándo tengo que dejarlo de buscar? La parte final del verso 12 dice: hasta que venga. ¿Hasta cuándo tengo que dejar de buscar a Dios? Hasta que Él venga. Es el tiempo de buscar a nuestro Señor Jesucristo. Mirad con diligencia, dice el Señor, no andéis como necios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué?
porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos y atendidos cuál sea la perfecta voluntad de Dios. Efesios 5:17. No debemos de andar como necios, sino estar atentos para alcanzar misericordia. Hoy tenemos una maravillosa oportunidad, mis queridos hermanos, de darle un giro a nuestra vida, a nuestro destino. Es el tiempo oportuno para buscar de la presencia de Dios, para restablecer esa comunión, para restablecer esa coinonía con nuestro Señor Jesucristo, de no perder más el tiempo y acercarnos con Él. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga y dice, y haya justicia. Termina diciendo el verso número 12 de ese capítulo 10. ¿Hasta cuándo tengo que buscar a Dios? Hasta que Él venga. ¿Y cómo debo de buscarlo? Hasta que Él me enseñe justicia. Hasta que os enseñe justicia. Hay tres maneras de conocer la justicia de nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida. Hasta que Él venga y me enseñe esa justicia. Cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió y estuvo con sus discípulos, les pudo enseñar muchas cosas y ellos pudieron aprender los primeros pasos, el ABC del cristianismo. Luego nuestro Señor Jesucristo nos envía al Espíritu Santo y nos empieza a enseñar cosas más extraordinarias. Y dice que el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento y hay una relación con Él, de tal manera que hay una relación progresiva, que nuestros ojos se van abriendo y hay conocimiento y empezamos a asimilar. Y hasta que nos enseña justicia es que vamos a conocer a nuestro Señor Jesucristo tal como Él es. ¿Cuándo? Cuando estemos allá en su presencia. Él nos va a enseñar lo que realmente quiso darnos a entender acá. Yo estoy convencido que el Señor quisiera sentarse físicamente a tomarse un café con nosotros, a dialogar, a tenerlo, pero Él sabe que ese momento va a llegar y que hoy por hoy lo único que nos queda y nos resta a nosotros es mantenernos en justicia y es perseverar, como dice el verso 12. Es tiempo de buscar a Jehová hasta que Él venga. Es decir, el Señor me ayuda en mis necesidades y Él promete estar conmigo, pero el Señor quiere enseñarme de su presencia. Pero va a llegar un momento en que le vamos a conocer tal como Él es. Es decir, ya no habrá más pecado, ya no habrá más dolencia. Ya nuestro cuerpo no va a estar fallido, sino nuestro cuerpo va a estar entero para poder tener una relación estrecha con nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, ¿qué es lo que espera Dios? ¿Cómo se busca a Dios? Con un corazón que le busque, que le adore, con un corazón contrito y humillado, el cual dice que Él no rechaza. Es decir, Dios espera que yo mantenga esa relación. ¿Cuál era el problema del pueblo de Israel? No era que carecía de bienes materiales. Su necesidad no pasaba porque no tuviera el pan en la mesa, pasaba porque se habían olvidado de Dios. Y el Señor les dijo: ¿hasta cuándo voy a tener que volver a recordarles? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en cuanto entre tanto esté Él cercano. ¿Hasta cuándo tenemos que buscarle a Jehová? Hasta que Él venga y nos enseñe justicia. En esta hora, mi querido hermano, quiero que usted incline su rostro y por un momento podemos meditar y reflexionar esta tarde en nuestros corazones. Han pasado 28 días de enero. ¿Ha habido un cambio en nuestra vida espiritual estos 28 días? ¿Hay más oración en nosotros? ¿Hay más búsqueda de Dios? ¿O seguimos siendo la misma copia del año pasado? Seguimos siendo el mismo. Dios no está interesado en que nuestras necesidades estén suplidas, no porque no le interesen, sino porque Él sabe que Él es un Dios misericordioso, que no va a dejar que un ave que no siembra ni ciegue se quede sin comer, sin que Él le dé ese bocado. Es decir, Él garantiza que su vida material se encarga a Él, pero Él quiere que usted se encargue de su relación con Él. 28 días han pasado del mes de enero. Debería de haber un cambio en mi vida. Debería de haber una disposición en mi corazón para decirle: Señor, una cosa he demandado este año,
una cosa me he propuesto como meta y esta voy a buscar. Que mientras esté en mis posibilidades, en mi tiempo y así pueda, voy a buscar de la presencia de Dios, sea en la iglesia, sea en mi trabajo, sea en mi hogar, sea en el lugar que yo me encuentre. Una cosa voy a demandar a Jehová esta tarde, y es tener comunión con Él, la coinonía de Dios, que haya una estrecha relación con Dios. Que este año 2018 yo pueda marcar la diferencia. No puedo seguir siendo el mismo de hace tiempo. Barbecho, haced barbecho para vosotros. No puedo seguir en un letargo, en un sueño, en un descanso. El Señor dice: es necesario que me levante para trabajar en su obra. ¿Hasta cuándo tengo que buscar de Dios? Hasta que Él venga. Es difícil, no hay cosa más difícil que trabajar y servirle a Dios, no porque sea imposible, sino porque mi carne se va a oponer, y mi carne va a hacer todo lo posible por alejarme de la presencia de Dios. Pero Dios dice que Él no me ha dejado solo, que Él va a estar conmigo. Esfuérzate y sé valiente, que yo estaré con vosotros. Yo peleo por ti. Pero el Señor desea que yo levante la mano y le diga: Señor, aquí estoy. Buscar de la presencia de Dios. Oh, mi hermano, que no haya otra razón este 2018. Dios tiene un mensaje no de condenación, sino de esperanza y de reconciliación. Un mensaje que Él quiere que usted y yo cambiemos. El deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, que todos se conviertan, que todos cambien, pero no todos quieren. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios. Solo el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es agradable, es perfecta y es buena. ¿Y cómo sé que es buena? Porque me mantiene activo con Él. Una manera de saber que mi relación está con Él es que mi relación, es que mi deseo de servirle está intacto. Es que mi deseo de estar en su casa, de participar en su obra, de mantenerme ahí, es porque hay un amor hacia Él. No me importa que sea yo el que tenga que, y sea el único que me tomen en cuenta, y siempre sea yo el mismo y el mismo y el mismo. El Señor nos invita y nos dice que es un privilegio el servirle, no es una obligación. Si se ha convertido en obligación, en una carga servirle, tenemos un problema. Si se ha convertido en una carga, ya no queremos y nos hemos quejado, tenemos un serio problema. Significa que el amor, significa que la gracia, significa que mi devoción tienen un problema y mis objetivos tienen un problema. Y el Señor esta tarde me invita a reflexionar, a cambiar. Hoy es el tiempo, hoy es la oportunidad, hoy es el día en que yo pueda cambiar. Padre, esta tarde tu palabra ha sido impartida para mi vida y la vida de mi hermano. Sé que nos has hablado de una manera muy especial y tal vez no se nos hayan quedado todos los conceptos y los principios y los puntos, pero una cosa sí puedo decirte, Dios, me ha quedado claro: tengo que buscarte. Este 2018 mi meta es buscar de Dios, es mantenerme en tus caminos. Es, Padre, decirte: aquí está mi vida, mi Dios eterno. No hay necesidad que lo grite a los cuatro vientos. No hay necesidad que, Padre, la gloria tenga que gritarlo allí en mi corazón, allí donde estoy sentado. Allí, en ese momento, puedo decirte: Señor, en mi mente, quiero servirte, quiero cambiar, quiero, Padre, mantenerme en esa coinonía, quiero mantenerme, Padre, activo, quiero servirte, Padre, la gloria, quiero buscarte. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú vengas y pueda, Padre, la gloria, conocer, Padre, esa justicia, ese camino, esa voluntad que tú tienes para mí. No se trata de cuántos días, Padre, la gloria, venga a este lugar. Se trata de mantener mi relación contigo, mañana, tarde, día, noche. Padre, la gloria, que haya un acercamiento contigo, mi Dios eterno.
2018 no puede ser igual a 2017 en cuanto a mi vida espiritual. Me propongo y me reto a mí mismo, Padre, a cambiar, a esforzarme y a mantenerme, Padre, la gloria. Si el año pasado te serví 50 veces, este año quiero servirte 100 veces. Sí, Padre, la gloria, el año pasado, mi Dios todopoderoso, vine únicamente 160 veces a la iglesia durante todo el año. Este año quiero venir 200 veces a este lugar y mantenerme activo, Padre, la gloria. Se trata de ser mejores, no perfectos, pero sí mejores, Padre, la gloria, porque la perfección la logro a través de mi sometimiento a ti, mi Dios eterno. Y sé que esta tarde, Padre, la gloria, lo puedo hacer, mi Dios eterno. Gracias, muchas gracias, mi Señor Jesús. La honra y la gloria es para ti, mi buen Señor. Alabanzas sean dadas a ti, Padre. Me reconcilio, renuevo mis votos, Padre, la gloria. Y te digo, Señor, vamos para adelante. Y este 2018 a buscar